Bueno, hola a todos, bienvenidos y perdonad por el retraso, que hemos tenido un par de problemas técnicos. Os cuento que estamos, aparte de que estamos grabando el evento, también lo estamos retransmitiendo en streaming y bueno, esto es lo que nos ha dado un pequeño problema, que creemos que ya está solucionado. Muchísimas gracias a todos por venir, esto está llenísimo, muchísimas gracias, en serio. Y bueno, como sabéis, hoy tenemos la Noche de los Libros y bueno, y la primera actividad que tenemos es una lectura de relatos que se llama La magia de los libros, para la cual 5 personas de nuestro círculo literario han escrito diversos relatos basados en este tema. Así que ya, para que no tengáis que esperar más, vamos a empezar directamente con el primero. El primer autor se llama David Villa Martínez. Él es madrileño, es educador de personas con discapacidad, autor de las novelas Diario de una impostura y de Levi, Sospecha de leve herejía. Además es autor del blog El Arcón de las Fábulas y colaborador de la revista Gay Art. Y el cuento que va a leer se llama El Cuentacuentos. Os pido un aplauso para él. ¡Bravo! Hola, muy buenas. También brevemente pediros disculpas por el retraso y también quisiera pedir pues, un pequeño aplauso a un amigo que ha decorado todo esto para esta jornada tan especial. ¡Bravo! Si el rumbo de mi vida me hubiera hecho parada por segunda vez en una situación similar, yo no hubiera rescatado de la memoria dormida la primera vez que vi al cuentacuentos en la biblioteca del barrio, hoy en día cerrada y olvidada por las instituciones junto al centro cultural a causa de la crisis. Es algo que me duele, a la vez que me indigna, y ante lo cual he intentado movilizar al barrio con dispares resultados. Pero perdonad, me desvío de la historia. En esa primera ocasión, yo apenas tenía 7 años. Mi padre volvió aquella tarde a casa y madre nos había acostado a mi hermana de 2 años y a mí a la hora de la acostumbrada siesta de la tarde. Ninguno de nosotros podíamos sospechar que nuestro sueño se vería interrumpido por un seísmo con aspecto de progenitor que nos removía, mientras cantaba a gritos las excelencias del cuentacuentos, que había aterrizado en nuestro barrio y que no podía comenzar sin nosotros. Mi madre rió, me dio un beso en la frente y se quedó con mi hermana pequeña. Yo no entendía a qué venía tanto alboroto, y he de reconocer que lo que menos me apetecía era salir de la cama y vestirme como un pincel. Desde la distancia que los años imponen, apenas si puedo acordarme del edificio modesto que era la biblioteca de aquellos años, del salón de sillas en filas circulares, quizás dispuestas así para disipar la realidad de unas estanterías feas de madera, unos libros muy usados con signaturas en los lomos y tomos llenos de colorido infantil en las estanterías más bajas, a nuestro alcance. El colorido estaba también acentuado por manchas de chocolate, grasa de los bocadillos de la mortadela o del chorizo, de bebidas de cola provenientes de meriendas impuestas o de golosmeos furtivos. Sin embargo, aparecen nítidas y completas las imágenes del cuentacuentos. Aquel personaje que, aunque pareciera fuera de lugar en el usual recinto destinado a la lectura, ocupó, sin yo saberlo, el espacio más profundo de mi corazón. Al poco me pareció comprender la expectación de mi padre, el hecho de ir tan bien vestido, como si fuera de domingo. Aquella era una ocasión muy especial, y en nada se parecía a lo que había vivido hasta el momento. Creo que no le pude agradecer lo suficiente aquella tarde juntos de tan excitado que estaba, aunque supongo que para él esa fuera una forma de hacérselo saber. Al llegar a casa, durante la cena, conté a mi madre atropellada e inconesamente lo que había visto, oído y sentido, mientras ella escuchaba y gesticulaba exageradamente, como se suele hacer cuando los niños cuentan algo. Aquel es uno de los últimos recuerdos que tengo de mi padre. Camionero de profesión, volvió al día siguiente a su trabajo. Una semana después se durmió al volante de una carretera secundaria en Francia. Durante la noche se estrelló. Pasados algunos decenios, habiendo formado una familia propia, regresé a la biblioteca llevando a mi hijo, tal como mi padre hizo conmigo, y quiero pensar que sus padres, de una forma u otra, hicieron con él, con el fin de perpetuar aquello que nos proporciona felicidad y momentos mágicos. Agarrado a su manita de 6 años, nos introdujimos en el centro cultural que sustituía a la vieja biblioteca.
Nos sentamos en el salón de actos, en la tercera fila, bien centrados, rodeados de padres y madres acompañados de sus hijos y de algunos adultos sin descendencia presente, pero que se sentían niños. La cacofonía de quejas, risas, lloros y reprimendas fueron disminuyendo cuando él apareció, lleno de recursos, captando su atención y curiosidad en unos segundos. Mi hijo disfrutó con la presentación, se rió ante los gestos del cuentacuentos, escondiéndose casi debajo de mi abrigo, cuando él nos contaba sus aventuras más peligrosas o se enfrentaba a los enemigos más terribles. Yo me complacía viéndole, seducido por sus pequeños movimientos. De pronto quedé aturdido, sorprendido por la unión del presente y el pasado, por la superposición de la imagen de ayer y del hoy. El improvisado escenario se había oscurecido y en el centro de un inmenso foco de luz estaba situado el cuentacuentos, el mismo que visitó mi infancia. Era una de esas personas que podía haber sido considerada corriente, en el sentido en el que su aspecto físico no destacaba especialmente. Era de aquellas personas a las que era complicado calcular su edad, pero transmitía, vibraba, te seducía. Te ganaba con su abanico de recursos desplegados como las plumas de un pavo real. Su espectáculo seguía siendo tal y como yo lo recordaba. Aquel hombre vivía y nos hacía vivir extraordinarias historias sacadas de los ribos, corriendo con el trote de un caballo, agitándose con el contoneo sinuosa como una bailarina árabe, saltando en ágiles movimientos para esquivar dagas y espadas asesinas. Las 1001 noches, en versión infantil, se transformaban en 1000 personajes que se esfumaban, evolucionaban o reaparecían en una parte del relato. Después, el comediante relajaba los brazos a lo largo de los costados, miraba a ninguna parte y, como movido por los aplausos del público, se balanceaba levemente como si fuera un árbol mecido por el viento. Esperando ausente a que cesaran las muestras de entusiasmo para iniciar otra ficción, donde presentara nuevos personajes y tramas, animales y lugares, el día y la noche, la lluvia y el sol, incluso la alfombra voladora de Tangún, bajo una apariencia humana. Aquel espectáculo consiguió que los recuerdos, tantos años proscritos fuera del caparazón protector que me había construido, rompieran la coraza para hundirse en mi cuerpo como dardos agridulces, provocando una oscilación firme en la balanza de las alegrías y las penas. Fuera por una cosa o por otra, porque por las dos se suele llorar. Sentí que mis ojos se nublaban y busqué con la vista la figura de mi hijo, un asidero que consideraba seguro a la realidad. Al volver la cabeza, sentí como mi aliento desapareciera. Mi asiento no estaba y yo me veía en el vacío. El niño que se encontraba a mi lado no era otro, sino yo con 7 años. Un niño feliz que se reía deslumbrado, que me miraba sin extrañarse de que yo fuera él mismo. E inmediatamente caí en la cuenta de que, si este cuadro estaba completo, aquel que miraba a mi doble infantil, únicamente podía ser mi padre. Entonces, la añoranza de ser aquel niño una vez más y volver a la vieja biblioteca, o donde la buena suerte y mi padre quisieran llevarme, rompió la tela que enturbiaba mi visión y lloré en silencio, perdonando a aquel o aquello que me lo había arrebatado, perdonando a mi padre por haberme abandonado tan pronto, aunque fuera en contra de su voluntad, para que el caprichoso círculo quede perfecto, cabal, cerrado. Es importante decir que a partir de aquel día me redescubrí como escritor tras muchos años de abandono ante el folio en blanco, ante el miedo a las palabras sentidas, ante la repentina consciencia del poder y magia del vocablo para calmar la melancolía de una pérdida, o la insatisfacción ante lo que se cree que nunca se llegará a poseer, ante la posibilidad de viajar sin tiempo o espacio, a lugares reales o mágicos, o tal vez, y esta es una posibilidad que aún me trastorna, para cumplir un deseo demasiado lejano que me agarró el alma para siempre.
el encontrar en el bolsillo del abrigo de mi hijo un programa de actividades insólito, descolorido, impreso con la frase «El cuentacuentos ha llegado». Un precio, 2 pesetas y una fecha que jamás llegaré a olvidar. Gracias.